Sin complejos. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Bueno, pues ya estamos aquí a punto de iniciar la tertulia de Sin Complejos de este sábado 21 de julio, cuando son las 9:04 de la mañana, 8:04 en las Islas Canarias. Y hoy nos acompañan don Juan de Dios Dávila. ¿Qué tal está usted? Hola, muy buenos días, don Luis. Muy buenos días. Don Juan Fernando Robles. Muy buenos días. Muy buenos días. Que don Juan Fernando, antes, cuando le he saludado fuera del micrófono, le digo, ¿qué tal está usted? Y dice, bien. Y digo, ¿será usted el único español en estos momentos? Y dice, hombre, es una forma de hablar, ¿no? Hemos matizado. Y don Alfonso Tezanos, muy buenos días. Buenos días. Pues si les parece, para iniciar el comentario de la actualidad, en el que por supuesto tenemos que referirnos a ese viernes negro que se vivió ayer en eso que se llama los mercados, si les parece, para iniciar la discusión, quiero que escuchen un corte atentamente. Son solo 50 segundos. Es un corte extraído del debate entre Rajoy y Rubalcaba, celebrado antes de las elecciones del pasado 20 de noviembre. Escuchen, porque es que no tiene desperdicio. Y me atribuye intenciones, programas ocultos, pero es que usted no se ha dado cuenta de una cosa. Es que yo, señor Pedro Rubalcaba, yo no soy como usted. No lo soy. Es decir, usted le bajó el sueldo a los funcionarios el 5% y no lo llevaba en su programa. Usted eliminó el cheque bebé y no lo llevaba en su programa. Usted quitó la deducción de 400 euros y no lo llevaba en su programa. Usted eliminó la deducción por vivienda y no lo llevaba en su programa. Usted subió el IVA a la gente y no lo llevaba en su programa. Y además congeló las pensiones de los pensionistas españoles y no lo llevaba en su programa. Entonces, yo no soy como usted. Yo lo que no llevo en mi programa no lo hago. Por tanto, no me confunda. Pues al final resulta que sí que era como él, el señor Rajoy. ¿Qué cosas? Y también pues hace cosas que no llevaba en su programa. Bueno, no sé qué les pareció a ustedes esa jornada. Se supone que Rajoy había aprobado una serie de medidas con el ánimo de calmar a los mercados, y los mercados, lejos de calmarse, entraron ayer en auténtica histeria, ¿no? Claro, pero si es que el hacer cosas para que el mercado se calme es algo, yo creo que un poco peregrino a estas alturas. Yo creo que aunque hicieran el pino con las orejas todo el gobierno durante 3 años, el mercado no se calmaría, porque no se trata ya de hacer planes de futuro. Lo que se piden son hechos concretos, y aparte el gobierno se ha dejado, yo creo que la tajada del león de lo que serían los ajustes que debe realizar. Concrete usted. Bueno, pues exactamente actuar sobre la administración pública, sobre las comunidades autónomas, sobre el despilfarro que ya es público y notorio, que lo sabe ya toda Europa y lo sabe ya todo el mundo. Es decir, que España es un país mal administrado y que por tanto tiene que adelgazar la administración severamente, no solamente recortar el sueldo de los funcionarios, que en España sobran muchos funcionarios. Yo, por un lado, además, escuchando estas declaraciones de escaso año o poco más, pues, hombre, a mí yo lo que estoy viendo es que hay 2 partidos, pero parece que son de la misma ideología. Es decir, realmente no está habiendo una alternancia ni se está atacando realmente el problema. Yo creo que fundamentalmente las medidas que se han tomado son medidas para obtener liquidez, para hacer los pagos más inmediatos, pero realmente los problemas estructurales de España no se están atacando, y eso al final pues es atacar el humo y no atacar el fuego. Y yo creo que eso, pues evidentemente, llegados a esta situación, pues es lo que están reclamando. Oiga, la casa se está incendiando y lo que está intentando es apartar el humo, pero no la causa de por qué se ha incendiado esa casa, ¿no? Entonces yo creo que en esas estamos. Y luego también, además, porque yo creo que también hay un debate profundo, cuya solución no es inmediata, ni muchísimo menos, pero al final la economía es la expresión de una forma de entender la vida, de unos valores vividos. Al final la economía es el reflejo de esos valores. Y bueno, pues esto es una crisis de una forma de vida, de la comodidad, de la falta de esfuerzo, de pensar que el Estado me lo va a resolver todo. Yo le entrego mi libertad al Estado a cambio de que el Estado me dé una pensión, ¿no? Un momento. Ha dicho usted una frase con la que estoy en profundo desacuerdo. La falta de esfuerzo. Es que eso me suena tan mal como eso de que
claro, hemos vivido todos por encima de nuestras posibilidades. No, un momento. Aquí en este país ha habido gente que lleva trabajando 30 años hasta deslomarse. Ha habido gente que se ha limitado pues a pagar su hipoteca como podía y a gastar 3 tonterías y tratar de sacar adelante a su familia. Eso sí, ha habido otros que no han dado un palo al agua y que, por supuesto, han vivido como nuevos ricos. Pero la generalización es injusta, porque al final las medidas se adoptan contra todos, contra el que trabajaba y contra el que no, contra el que gastaba y contra el que no gastaba. Hombre, yo en eso, que no puedo decirle que evidentemente la generalización siempre es algo injusto, de por sí, porque siempre va a haber excepciones, pero por ejemplo la expresión de este es mi derecho, hombre, será mi derecho si puedo pagarlo. Evidentemente, si puedo pagarlo y me lo impide el Estado, pues está limitando la libertad. Pero yo para eso tengo que tener medios económicos. Por eso es importante la iniciativa privada y que haya esa riqueza y que haya una riqueza realmente distribuida entre la población, porque eso da libertad, da el que realmente esos derechos, que no me los concede el Estado, sino que uno nace con ellos y que el Estado está para de alguna manera garantizar que yo puedo disfrutar y desarrollar esos derechos, pues lo puedo hacer, pero esa expresión de tengo un derecho a una pensión, evidentemente si la podemos pagar, si no la podemos pagar tendremos que estar buscando cómo llegar a tener esa pensión. Pero no es algo que el dinero crezca de los árboles. Un momento. Que el Estado Vuelvo a discrepar de usted. Muy bien. Vamos a ver, ejemplo. Y yo, ayudas a los parados. ¿Tenemos derecho a ayudas a los parados? Pues, hombre, hay otros países donde eso se instrumenta de forma pues prácticamente privada. Por ejemplo, uno elige su sindicato preferido, a ese sindicato le paga de su bolsillo sus cuotas y entonces el sindicato le ofrece cobertura de desempleo cuando se queda en paro. Por supuesto, cuando uno se queda en paro, el sindicato es el primero que está interesado en encontrarle un nuevo trabajo para dejar de pagarle, ¿no? Y el sistema funciona razonablemente bien y en algunos países existe. Pero claro, aquí en España a mí me quitan dinero de la nómina para ese seguro de desempleo. Y resulta que ahora dicen, no, es que no lo podemos pagar. Y dice, oiga, pero que es mío, que es que he estado pagando ya, que yo he estado pagando de mis impuestos Luis, ese derecho. Ahí hay unos problemas estructurales y le vuelvo ahí a dar en parte la razón, porque efectivamente lo hemos estado pagando y nos vamos a encontrar que no lo vamos a cobrar. Cuando a lo mejor si me daban libertad para montar yo mi propio fondo de pensiones y eso que me están reteniendo, invertirlo yo o en la compañía de seguros que fuera o en los valores que a mí me dé la gana, mi inteligencia, efectivamente ahí el Estado coge ese poder y a mí me limita. Pero luego también, por otro lado, hay un problema estructural gordo poblacional que no hemos querido tampoco atacar. Es decir, queríamos tener un sistema de pensiones que exige una pirámide poblacional y ocupacional determinada y nos hemos dado cuenta que eso había que cuidarlo y que había que mantenerlo. Y ahora, en el momento en que no hay ni la población, porque la natalidad ha caído dramáticamente y a la vez el paro está subiendo, la natalidad baja y el paro sube, es como la bolsa baja y la prima sube, pues esa confluencia de males que son estructurales, pues evidentemente hace insostenible el sistema de pensiones. Entonces, no es que tenga derecho a cobrar la pensión, es que ese derecho lo tengo que estar trabajando todos los días y en cosas que son completamente estructurales, que no son de la noche a la mañana. Porque un niño, pues en fin, no se hace... Bueno, se puede decir que se hace de la noche a la mañana, pero tarda en crecer. ¿Qué va a pasar, don Alfonso, con esta subida del IVA que ha aprobado Rajoy desde el punto de vista del pequeño comercio, al que usted representa? Pues si digo que no lo sé, va a ser una exclamación, porque realmente sí estoy sabiendo lo que está pasando, ¿no? Y esto viene un poco a colación de lo que estamos escuchando ahora mismo. Y esto lo que trae consigo ya es el enfado, el cabreo, la crispación más absoluta que hay en determinados sectores. En el mundo empresarial en general, pero en el sector de las pequeñas y medianas empresas en particular. Bueno, ya del autónomo ni hablo, porque ella es como Maradona, se pasa todo el día regateando en corto. Y yo no sé hasta cuánto tiempo podemos seguir regateando en corto, porque las cinturas se nos parten.
y algunos incluso ya están en el banquillo ya absolutamente lesionados y otros ya han dejado hasta de jugar. Yo no creo que Rajoy hace 10 meses o 12 meses no estuviera mintiendo. Yo sinceramente no creo que estuviera mintiendo. Otra cosa es que a lo mejor no midió correctamente los tiempos. De luego no creo que ningún político quiera hacer lo que está haciendo Rajoy, y de luego no creo que ningún político quiera hacer aún más de lo que está haciendo Rajoy, que es realmente lo que habría que hacer, ¿no? Porque los políticos tienen como objetivo final el gobernar, gobernar, administrar el poder, y administrar la gestión, que ese es el objetivo del político, de cualquier político, ¿no? Por lo tanto, los políticos están más siempre pensando en hacer medidas que la ciudadanía pues recoge con alegría, pues el cheque bebé, los 400 euros, vámonos todos de vacaciones, café para todos, y los políticos lo que no quieren hacer es precisamente lo que está haciendo Rajoy, que insisto, yo creo que estoy dando la razón, creo que se ha quedado no corto, se ha quedado cortísimo y probablemente tendría que haber empezado mucho tiempo antes. La cuestión es que yo creo que no han medido bien los tiempos. Yo creo que ni Zapatero en sus últimos 3-4 años midió exactamente los tiempos, porque también estaría confiado y convencido de que esto era pues una pequeña caída, crisis pasajera, que pasaría 1 año, 2 años y que luego todo iría bien. Por lo tanto, a la ciudadanía no le vamos a preocupar, vamos todos de maravilla, brotes verdes, de aquí salimos, no os preocupéis, esto es la leche y tal y cual, ¿no? Y al final lo que nos encontramos es que sencillamente el sistema ha quebrado. El sistema ha quebrado, pero por muchas razones, ya no porque haya quebrado financieramente, ni incluso económicamente. Yo creo que ha quebrado sencillamente incluso hasta en sus propios principios, ¿no? En su propia estructura, en la definición del Estado en general. Y yo creo que aquí los políticos ya acaban de cometer pues el último error, probablemente que es el único error o gran error que cometen todos los políticos, que es tocarlo todo menos a ellos. Todo lo tocan menos ellos, ¿no? Entonces, todas las medidas que viene tomando Rajoy desde hace unos meses son medidas que afectan directamente al ciudadano en todas sus áreas, en todas sus parcelas. Me da lo mismo que sea funcionario, que sea pensionista, que sea jubilado, que sea minusválido, que sea empresario grandísimo, empresario medianísimo, empresario pequeñísimo o un autónomo absolutamente insignificante, ¿eh? Y al fin y al cabo, pues termina siendo esto como un negocio que iba relativamente bien y de vez en un momento determinado empezamos a ver como en vez de dar 100 menús, pues empezamos a dar 70 y luego 60 y al final el metre inteligente no se le ocurre otra cosa más que decir, bueno, pues vamos a ajustar los gastos, vamos a ajustar las compras, vamos a comprar mejor, vamos a administrar mejor este tema, vamos a ajustar plantilla, vamos a quitarnos algunos un poquito de sueldo. No, decide que lo que tienen que hacer es subir el precio del menú, ¿eh? Y entonces, cuanto menos menús van dando, más van subiendo el precio del menú. Y esta es la historia de la recaudación de impuestos. Cuanto más dinero necesita el Estado para sostener, sencillamente, una estructura que sigue sin tocarse, más dinero pide el Estado a todos los comensales para que, en fin, que nos van subiendo el menú, ¿eh? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ya no suben tanto el menú, pues llega un momento que ya dejamos de ir a comer a ese restaurante y por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos lo que en economía sumergida se llama ir a comprarnos la mortadela, el chopper, la barrita pan al chino y comemos en casa o en el puñetero banco de la puerta del restaurante. Por lo tanto, si se analizan las medidas como tal, pues primero habría que pensar que sí, están bien tomadas, pero probablemente llevamos ya 3 años de retraso para que esta medida, o 4, para que esto se hubiera tomado, probablemente no con tanta intensidad, con muchísima menos intensidad, pero yo creo que hay un problema de fondo, y el problema de fondo es que la estructura general del Estado, toda esa enorme maquinaria que gasta dinero a expuertas, absolutamente ineficaz, inútil, llena de burócratas enchufados, pues sigue estando. El problema es que sigue estando. Y entonces eso o lo cambiamos o los ciudadanos somos absolutamente incapaces de seguir pagando menús el doble de caros que hace 3 años y llegará un momento en que dejaremos de comer. Y el día que dejamos de comer, pues ya no pagamos menú y por lo tanto ya ese restaurante deja de ingresar cero. Todo. Y entonces el día que deje ingresar, entonces se va al restaurante a la porra. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Es decir, si alguien está pensando, está convencido de que cree que por subir el IVA, o por subir el IRPF, o por subir el impuesto de sociedades, o por subir lo que haya que subir, siempre a los mismos, siempre a los mismos. Es decir, se habla siempre de recaudar más, pero nunca se está hablando de gastar menos. Y de por lo tanto, se está recaudando menos. Por lo tanto, sí, pero bueno, eso es una experiencia que ya tuvimos, ya con Zapatero cuando subió el IVA, el PP ya lo dijo claramente, y nosotros los empresarios, que no es que seamos más listos ni menos listos, pero somos los que pagamos y sabemos saber exactamente qué es lo que hacemos para intentar pagar menos. Pues entonces lo que dijimos, cuidado, que con esta medida el Estado no va a recaudar más,
Probablemente lo que va a ocurrir es que esta medicina va a traer el efecto exactamente contrario. Esto es un efecto boomerang. Usted quiere recaudar más subiendo el IVA y lo que se va a encontrar es que va a recaudar menos. Es decir, crispando, presionando, no va usted a ganar más, sino va a ganar menos. Y eso que ya sabíamos todos y que el Partido Popular lo sabía y que además hemos tenido una experiencia hace escasamente 3 años, pues lo que no tiene sentido es que volvamos a hacer ahora una subida magistral del IVA como se ha llevado a cabo y además una subida magistral que en algunos casos, Luis, pasa del 8 al 21%. Y no estamos hablando de subidas de un 2, 3 puntos, ¿no? Estamos hablando de sectores y actividades donde pasa del 8 al 21%. Eso es insostenible. Es insostenible. Y además, debo decir más, si España efectivamente la única máquina de hacer dinero que le queda es el turismo y el ocio, pues curiosamente esas son 2 actividades que son de las más penalizadas, el turismo dentro de 2 meses y el ocio ya. Y al fin y al cabo, pues la gana de los huevos de oro, pues la estamos quitando a la comida y al final los hoteles que han vendido todas sus habitaciones a los mayoristas hace ya unos cuantos meses, ahora se van a encontrar, o han estado a punto de encontrarse, que aquello que vendieron resulta que subía un 3 o un 10% en algunos casos. Es decir, la cuenta de resultados ya no existe, aquí vamos ya casi con el cuento de la vieja, es decir, vamos con el dinero ajustado al máximo y sencillamente los empresarios estamos ahora mismo ya no viendo una situación de caos, estamos viendo una situación sencillamente de ruina. Y ya nos estamos blindando para ver cómo salimos de esta, estamos intentando ya no ajustar ni nuestras plantillas, que fijaros que hace unos meses cuando ajustamos las plantillas decían, ¿va a haber desempleo? Sí, pero nos hemos dado cuenta cómo ha empezado a repuntar el empleo. ¿Por qué? Porque las empresas, una vez que han ajustado sus plantillas a la realidad económica, si tienen necesidad de un solo empleo más, sí lo hacen porque no tienen ese miedo existencial a los contratos con indemnizaciones de 45 días por año. Por lo tanto, sí había esa capacidad de contratar uno más. Y lo hemos visto que hemos tenido 2-3 meses de repuntes pequeñísimos, pero repuntes importantes de... Bueno, pues eso que sí que para mí eran unas señales de brotes verdes, eso sencillamente ahora mismo se ha ido al garete y se ha ido a la porra. Os diré que ya solo el último ejemplo, Luis, que unos amigos míos acaban de venir ayer de vacaciones, iban en moto y por lo tanto iban un poco a la aventura, y han llegado a hoteles en la zona de Murcia, de San Pedro de Pinatar, donde los hoteles estaban vacíos, fíjate lo que te voy a decir, y a 2 matrimonios directamente le dijeron, bueno, como tenemos el hotel vacío, usen la suite, tenemos 2 suites, pues una para cada uno. Es decir, eso en julio en Murcia, eso es sencillamente imposible de entender. Y si eso ocurre en julio en Murcia, pues entonces en diciembre en Murcia no sé lo que va a pasar. No lo sé, porque si no hacemos la mínima caja que podemos hacer en estos meses estivales, donde el turismo y el ocio son los que hacemos caja, o son los que hacen caja, pues tenemos un problema. Ya que me pone usted un ejemplo costero, nos dice a través de Twitter precisamente uno de los oyentes que allí en Torrevieja, pues los extranjeros cenando en las terrazas y los españoles con el bocata en un banco. Pues mira, no me he equivocado. Bocata de mortadela o chope, 199 el cuarto, 199 de la antigua, peseta, y en el banco de la puerta del restaurante. No, sí se ve. Sí. Yo he estado en la playa hace poco y se ve que el turismo, el poco que hay es extranjero, el nacional ha bajado muchísimo, pero muchísimo, y da pena porque puedes encontrar sitio en cualquier restaurante, en cualquier sitio para comer, o sea, da verdadera pena. O sea, el propio, el de aquí, el español, no tiene dinero para irse de vacaciones, y julio, que es un mes tradicional en que los sitios están un poco más o menos ya a estas alturas pues bastante llenos, pues he estado yo hace 4 días y oye, de verdad daba pena. O sea, y el alemán, sin embargo, efectivamente, el alemán sí se toma toda la cerveza que quiere. Eso sí. Bueno, hagamos una pequeña pausa publicitaria y seguimos con la tertulia. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Bueno, antes de las elecciones del 20N, pues pudimos escuchar muchas voces del Partido Popular, entre ellas al propio señor Rajoy, diciendo que, por supuesto, no se subirían impuestos porque, se argumentaba, las subidas de impuestos, por ejemplo del IVA, conducirían a una caída de la actividad económica que sería contraproducente para el empleo, es decir, el razonamiento era el correcto. Sin embargo, ahora se toma la medida de subir el IVA, que como don Alfonso Tezanos nos decía antes de la pausa publicitaria, está matando aún más a una economía, la de la pequeña y mediana empresa, que ya estaba suficientemente herida.
Bueno, pues tenemos dos hechos aparentemente irreconciliables. Por un lado, sabemos, por sus declaraciones anteriores a las elecciones, que Rajoy es consciente de que subiendo el IVA se mata la actividad económica y se genera más paro. Y por otro lado, a pesar de ser consciente de ello, sube el IVA, con lo cual va a generar más paro. Evidentemente hay alguna razón de peso por la cual está haciendo eso. Y me da la sensación de que esa razón de peso no es otra que no sabe, no puede o no quiere desmontar la estructura elefantiásica de gasto de la administración del Estado, desmontar el Estado de las autonomías, cerrar diputaciones, cerrar parte de los ayuntamientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué Rajoy no puede, no sabe o no quiere acometer esa reforma que sería lo único que nos puede salvar del pozo? Bueno, vamos a ver. Hay una cosa, si España fuera una tienda y donde se vendieran cosas, pues de la casualidad de que tiene un problema de que no vende. El Estado no ingresa dinero, el Estado tiene un problema de que tiene un agujero, tiene muchos más gastos de lo que ingresa. Entonces, el tendero en ese caso, ¿qué haría? ¿Qué es lo que haría el tendero? ¿Reformaría la tienda? Es muy sencillo, ¿no? Es decir, diría, no, yo voy a hacer una cosa, yo para eso voy a quitar media tienda, pero claro, tengo que levantar un muro, tengo que hacer no sé qué, esto me va a costar a mí un rato. No, lo que voy a hacer es una liquidación total, y voy a vender las zapatillas pues a la mitad, o lo que venda allí, ¿no? Eso es lo que está haciendo el tendero. O sea, el tendero está liquidando el negocio, está liquidando a los comensales, como decía antes nuestro contertulio perfectamente. Está haciendo caja inmediata. Quiere llegar a fin de año, quiere quitarle la paga extra a los funcionarios a fin de año porque sabe que no se la tendrá que pagar. Luego, por tanto, no tendrá que financiar ese agujero, porque lo que está haciendo el Estado ahora mismo es generar agujero, es decir, generar dinero que no tiene, ni recauda, ni piensa que vaya a recaudar. Y dice, pues yo cuanto menos gastos tenga, pues obviamente, pero gastos no de los estructurales, no de los que realmente importan, no de los de largo plazo, sino está pensando en el mañana, a ver si mañana puedo continuar. Y esa es la realidad, es decir, les ha desbordado la situación y realmente no tienen ningún plan. Simplemente están pues diciendo, liquido, pues es que el tendero diría, pues voy a ponerle un 50% de rebaja. Ve que no vende, pues le voy a poner un 75%. Y así están. Pero entonces me está usted diciendo básicamente que el gobierno está inmerso en una situación en la que lo único que intenta es ganar tiempo, ganar semanas, ganar sobrevivir meses. Es la mera supervivencia del Estado contra los ciudadanos y contra el que tenga que ir. Pero, es decir, así de simple. Lo cual es realmente, que es a lo que va, estamos en una situación absurda. Una situación absurda en la que sí hay soluciones y no es que sean tontos, evidentemente, las conocen, pero no quieren entrar en ellas porque realmente tenemos un sistema político que necesita de esa estructura. Es decir, yo me acuerdo el otro día un contertulio aquí que comentaba, decía, bueno, si España quiebra, al sistema político, entre comillas, poco más o menos que casi le da igual, porque va a seguir. España seguirá y esa clase política seguirá en los puestos para gobernar esa España en quiebra, como está pasando en Argentina. Es decir, Argentina ha quebrado varias veces, también es una situación muy distinta porque tienen recursos, tienen materias primas, cosa que nosotros no tenemos, y es un pequeño detalle que hace que sea viable algo quebrado. Nosotros tenemos prima. Tenemos prima igual somos los primeros productores en hernias, no sé, qué es lo que vamos a exportar, ¿no? Los primeros en prima de riesgo. No sé muy bien. Pero lo que sí que está poniendo de manifiesto esta crisis, yo creo que son varias cosas. Primero, que la nación ha sido importante. Porque la quiebra de entidades financieras ha sido mucho más fuerte en Estados Unidos, mucho más fuerte en Inglaterra, mucho más fuerte incluso en la propia Alemania, que lo que está siendo aquí por ahora aquí en España. Pero ellos sí lo han podido financiar. Y cuando hablaban de libertad de mercado, de libertad, al Citi le han inyectado 120.000 millones de dólares en liquidez, más 28.000 millones en avales. Es decir, tienes que luchar contra el Estado americano si querías competir en el sector financiero. Y no podías comprar las carteras. Inmediatamente el gobierno americano, que hablaba de libertad de mercado, entraba. Entonces, las naciones han sido muy importantes a la hora de hacer frente a esas crisis en sus países. En España, ¿cuál es el problema? Que la nación también está en entredicho. Por otro lado, lo que está poniendo también de manifiesto es que aquí no estamos asumiendo ni primero las responsabilidades personales,
Y por eso pues pasa lo que pasa, que te encuentras municipios con, no sé, 5.000 habitantes y una deuda de 200 millones de euros y que todavía sigue montando fiestas para este verano y no pasa nada, o sea, no hay responsabilidad en torno a eso y nos falta ese proyecto común. Y no porque la sociedad española no esté ahí ese sentimiento, que lo está, y se ve y se pone de manifiesto en temas a lo mejor tan primarios como es la Eurocopa. Es decir, el sentimiento está, el deseo de ese proyecto común realmente está, pero tenemos unos dirigentes, digamos, pues la élite cultural, social, económica, política, que no está a la altura de lo que en estos tiempos se está demandando, porque no hay una idea de nación. Y porque, por otro lado, por educación, estamos pensando que nadie es responsable de nada, que o el Estado me tiene que ayudar, Déjeme que le dé un detalle que demuestra ese creciente divorcio entre lo que es la clase política y el sentimiento pues de la ciudadanía, del empresariado. Vamos a ver, esta semana hemos tenido 3 noticias desde Cataluña, 2 de ellas relativas a decisiones del Parlamento catalán. Una de las decisiones era, desafiando al Tribunal Constitucional, van a seguir las multas lingüísticas. Partido Popular y Ciudadanos habían presentado una solicitud para instar al gobierno catalán a cumplir lo que el Tribunal Constitucional dice y eliminar las multas lingüísticas, y entonces el Parlamento ha rechazado esa proposición presentada por el PP y por Ciudadanos. Primer detalle. Segundo detalle. Por contra, el Parlamento catalán ha aprobado una proposición presentada por Solidaritat, en la que se insta a desobedecer al Tribunal Supremo para continuar con la inmersión lingüística en la enseñanza. Vale. Segundo detalle. Tercer detalle. Por contra, pues una asociación de empresarios catalana, en la que hay muchos empresarios afines al nacionalismo, alzaba por fin la voz esta semana para decir que la inmersión lingüística está restando competitividad a Cataluña porque la gente no se quiere trasladar allí a trabajar. Bueno, eso es lo que indica, obvio, ¿no? Claro, pero eso lo que indica es que el empresariado catalán empieza a ir por un lado y el Parlamento catalán sigue a su bola, como si estuviéramos en el país de las maravillas, y con su construcción nacional y con sus chorradas diversas, ajenos al hecho de que estamos en la quiebra y de que son esas tonterías, entre otras, las que nos han llevado a la quiebra, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso es una muestra clarísima de divorcio. Cada vez la brecha se va abriendo más entre esta clase política o dirigente y la sociedad. Pero luego también, ahí yo creo que es importante y quería resaltar también lo que usted está apuntando con estos comentarios. Y es que uno de los problemas de España es que no se hace cumplir la ley. Podríamos decir, como decía el tío de uno de los tíos de mi mujer, que decía, la ley es implacable con el justo. Es decir, aquí solamente el que realmente es justo y quiere ser un hombre de bien es el que la ley pues le atosiga y le hunde. Pero el delincuente, el que corta la calle o incendia el contenedor y no le pasa nada. Sí, por poner un ejemplo que afecta a pues esos pequeños empresarios a los que ha representado don Alfonso Tezanos, como un pequeño comerciante, un pequeño dueño de un restaurante, se le ocurra poner la salida de humos 1 centímetro más allá de donde requiere la ordenanza, lo has fastidiado. Ahora, si sales luego por la tarde a quemar contenedores, como dice usted, pues entonces no pasa nada, a cortar la circulación. Decían aquello del Res Lex Dura Lex, ¿no? La ley es dura, pero es ley. Pero en este sistema que estamos viviendo ahora, y además lo estamos viendo, yo creo que especialmente después de implantarse la democracia, y especialmente en estos últimos 15 años, al final lo que tú has dicho es lo que se cumple. Es decir, la labor ejemplarizante y la que justifica a los... Y lo voy a decir no generalmente porque si no parece que estoy hablando mal de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero en línea general estamos hablando de la policía, del cuerpo policial ciudadano, no estoy hablando ni del terrorismo ni de los grandes delitos, ¿no? Y el cuerpo de los jueces y magistrados, de los que analizan lo nuestro, al final terminan siempre ajustando y justificando y llevando a cabo su labor ejemplarizante de justicia siempre con los justos. Es decir, si tú eres un hombre recto que cumple
básicamente con tus obligaciones como ciudadano, como padre, como empresario o como trabajador. Si no llevas el retrovisor correctamente bien puesto, ya tienes la multa, ¿verdad? Cuidado, vamos a buscar a que este es fácil, ¿no? Si el establecimiento es un establecimiento que ha hecho todos sus proyectos, los visados, ha pagado los dictámenes, ha ido a hacer las licencias correspondientes, ha dado los viajes que correspondan, ha pagado sus facturas con IVA, te llega a última hora un inspector de nadie sabe dónde y te dice que efectivamente ese aire acondicionado está goteando a 3 centímetros más allá de donde la norma no hay. Y entonces va y te presenta al bar y se queda más a gusto. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Que efectivamente te encuentras que todas esas otras personas, que no son muchas, pero las hay, bien porque sean de etnias, bien porque sean de grupos, bien porque sean de colectivos, bien porque van por libre, son francotiradores o bandoleros, resulta que eso se les permite todo. ¿Por qué? Porque ese colectivo genera muchos problemas a la actuación policial. Eso efectivamente. Bien, yo ahora voy a poner un ejemplo y todo el mundo lo va a entender. Si yo salgo del juzgado con mi traje y mi corbata y cojo mi coche, que probablemente a lo mejor vale 50 o 60.000 euros, impecable, limpito y tal, y voy por no sé qué sitio y de repente llego a una rotonda, pues muy probablemente me parará la policía. Porque probablemente ha visto que la matrícula es una F no sé cuánto y entonces ya ese coche tiene más de 4 años y es posible que no tenga la pegatina puesta en el cristal que es de la ITV. ¿Y qué ocurre? Pues claro, efectivamente, yo tengo un coche, a lo mejor vale 60 o 70.000 y me da mucha rabia poner una pegatina asquerosa del ITV en mi cristal. Pero me pide absolutamente todo de requete todo. Para al final multarme porque no he puesto la pegatina, aunque se la enseño que le llevo mi documentación, y me multa por no llevar la pegatina. Pero si en ese momento llega una furgoneta o fregoneta tipo DKV, sin matrículas, sin faros, con 200 churumbeles en la furgoneta pegando golpes para adelante y para atrás, sin cinturón de seguridad y sin nada que se le parezca, te aseguro que esa furgoneta probablemente no la van a parar. Pues esa furgoneta da muchos problemas, mira. Da los problemas que tiene que hacer algo así como 10 o 20 o 30 atestados, completamente distintos. Tiene que llamar, cuidado, sí, claro, por supuesto, no, esto es así. Tiene que llamar a la grúa, porque ese vehículo está absolutamente fuera de lugar, ni a paso de ITV, ni nada que se le parezca. Tiene que llamar a protección de menores, porque uno de esos niños resulta que no tienen ni padre ni madre, ni dónde coño sabe dónde estaba. Y encima tiene que llamar a las fuerzas de seguridad, porque resulta que el de la fregoneta se ha enfrentado ahí, le ha sacado el suco y le ha dicho, que tú a mí no me multas. Y entonces pues tiene que llamar también. Es decir, todo eso trae una serie de problemas. ¿Qué pasa? Al policía, estoy hablando de este perfil de policía, y cuidado, no estoy haciendo una crítica a la policía en general. Este perfil de actuación es muy típico porque son funcionarios que tienen que justificar su trabajo durante una jornada diaria. Y eso da mucho problema. El de la mobilete guarra y el de la DKV da muchos problemas. Da mucha más satisfacción parar al hombre justo que sale y resulta que porque no lleva una pegatina correcta le ponen la sanción. Porque además esa sanción se va a pagar. Encima. Cuidado, sí, el de la fregoneta no va a pagar nunca nada, porque ni le va ni le viene ni lo va a hacer nunca, sea código naranja, sea código rojo, sea lo que sea, y tenga que ir ahí hasta los centauros, ¿no? Pero bien, entonces, ¿a quién paran? Pues paran a aquel que tenga ese perfil. Yo justifico mi trabajo, el sistema justifica su trabajo, la administración hemos este año impuesto no sé cuántas multas, hemos recaudado por ello, y encima dicen que incluso nos están protegiendo. Pues ese es un poco el razonamiento final y eso se puede en muchos casos extender pues al problema de Cataluña. Podríamos hablar muchísimo largo y tendido del País Vasco porque claro, esta última sentencia del Tribunal Supremo donde se hace una mofa y una burla que me da lo mismo que sea del rey, Audiencia Nacional, que me da lo mismo que sea del rey, pero si fuera mía a mí me da lo mismo. Es decir, yo no creo que haya mucha diferencia entre el rey y yo. Perdón, y salvando la distancia, porque los dos somos personas, somos ciudadanos, y si me insultan a mí, da lo mismo exactamente que le insulten al rey. Entonces, yo quiero pensar que entonces yo podría hacer lo mismo. A mí me gustaría ir al Sasua y hacer allí todo lo que es con mis amigos, 15 o 20 amigos, y hacer una chanza de lo que es el Aiscolari, aupa Iñaki la pelota, vamos a cortar la madera. La pelota no, la piedra. Imagino que antes de empezar, antes de 30 segundos me han dado una manada de leches pero instantáneas. A lo mejor. Y va el PNV, y va a ir la Ertzaina, y va a ir todo el mundo. Si me pongo chulo encima todavía hasta me entierran. Por lo tanto, eso yo creo que es la injusticia de la justicia. Es decir, la justicia tiene que ser rasa y tiene que ser dura justicia y se tiene que aplicar. Cuando empezamos a hacer esas excepciones que por unas razones u otras, las interpretaciones, que si el caso Parot, que si el Tribunal Europeo, bueno, esto es algo que empieza a crispar. Pero eso ya nos venía crispando hace tiempo, pero no nos tocaba el bolsillo.
Eso nos crispaba, pero no nos tocaba el bolsillo. Es como esa sensación. Permítanme que hagamos una pequeña pausa publicitaria y ahora le doy la palabra a don Juan Fernando. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Don Juan Fernando, que le he quitado antes la palabra por la pausa publicitaria. No, por Dios, y paso estamos. No, el asunto, lo que quería decir es que el Estado en estas circunstancias, y lo he dicho creo que antes, se está preocupando de él. El gobierno se preocupa de él y de sus cosas. Y entonces ha perdido ya, digamos, el foco. El foco de los gobiernos y de los estados son los ciudadanos y sus problemas. No, el foco no es que tiene que haber un guardia civil que tiene que poner 50 multas en el día para recaudar X dinero. Ese no es el foco. Es decir, y entonces se ha perdido el foco. No se está gestionando el Estado desde el punto de vista del ciudadano, y ya no de sus derechos o no, sino simplemente de hacer una gestión proactiva para que el ciudadano viva mejor. No. Aquí se está gestionando un gobierno, está gestionando un Estado para sobrevivir el Estado a costa de lo que le tenga que pasar al ciudadano. Si le tengo que quitar una paga a los funcionarios, se la quito. Que le tengo que quitar 2, se la quito. Porque aquí de lo que se trata es que el Estado permanezca. Mientras que los afectados por esas medidas no protesten demasiado, ¿no? Lo que pasa es que estamos llegando a una situación... Que les da lo mismo, No, un momento. Llamaba yo la atención el fin de semana pasado en uno de los editoriales sobre las similitudes extraordinarias entre lo que nos está pasando y Grecia, donde, bueno, pues se inició este camino, pero con 2 años de antelación sobre nosotros. Y en Grecia, hace ya año y pico, pues se instauró la costumbre que allí llaman yaurtema, que consiste básicamente en que cada vez que salía un político a la calle le ponían perdido de yogur, le recibían a yogurazos fuera donde fuera. Lo del yogur, pues... El famoso yogur griego. El famoso yogur griego, joroña que joroña y todo eso. Bueno, pues aquí en España hemos visto esta semana cómo, pues está empezando a haber episodios donde, por ejemplo, en Valencia, a Camps y a Fabra los recibieron a huevazos, a la gente de UGT después de la manifestación el otro día, pues prácticamente los obligaron a huir de un bar porque parte de los manifestantes estaba increpándoles y diciéndoles, aquí están nuestros representantes sindicales poniéndose ciegos en cerveza y tal. O sea, la gente está enormemente crispada y yo creo que esa crispación va a ir a más, porque es que estas medidas nos van a significar un palo al bolsillo perceptible, concreto e inmediato. A mí, de todos modos, lo que me preocupa de ahí no es tanto la crispación espontánea y propia de una frustración, sino que se está instigando a ese famoso estallido social que de tanto decirlo los miembros del Partido Socialista, pues parece que están deseando y que están promoviéndolo. Bueno, en una situación tan crítica como esta, no es para llamaba a la guerra permanente, para derribar al gobierno, ¿no? Claro, entonces eso es una situación revolucionaria que es lo último que se debe hacer en cualquier momento, pero peor en una situación de crisis en la que todo el mundo tiene que estar unido en un proyecto común para sacar adelante y a la sociedad, para, como decía Juan Fernando, yo creo muy certeramente que se ha perdido el foco de que el Estado, de que la Administración tiene que estar trabajando para el ciudadano, tiene que estar trabajando para ese bien común y no para su propia subsistencia. A mí me parece peligrosísimo este fomento del estallido, que además, en línea con lo que decía don Alfonso, va también en la línea de que aquí tiene más presencia política y más peso político aquel que sea capaz de generar el mayor problema, y si es violento, más fuerza tendrá y más impune quedará. Dicho eso, vemos a Bildu gobernando Guipúzcoa y a un tris de poder gobernar Sortu, que hay que ver los currículum de Laura Mintegui, de Xavier Olano, de todos estos, hay que verlo, y yo les insto de verdad a que lo miren en Internet, porque si no se ilegaliza a Sortu es porque no se quiere. Porque prácticamente todos ellos han sido candidatos o al Parlamento Europeo o a juntas de las diputaciones de Herri Batasuna y de Euskal Herritarrok. Es decir, es gente que está ligada a lo que se ha disuelto por pertenencia a ETA. Es decir, por supuesto, el que genera el problema violento y el que genera mayor problema es el que tiene más fuerza, y sin embargo el justo
por intentar precisamente trabajar por el orden y por el bien de todos, es al final el Paganini y el que acaba siendo gobernado por terroristas. Es que esto no tiene sentido. O sea, este gobierno tiene que hacer algo y yo creo que es el momento de la sociedad civil. Porque esto lo tenemos que recuperar nosotros. Esto claramente, esta clase política no lo va a hacer porque sería luchar contra ellos mismos. ¿Pero a qué sociedad civil se refiere usted? ¿A esa inexistente que nuestra clase política se ha encargado de que no exista en los últimos 30 años yo creo que a base de copar todos los mecanismos de Pues mediación? yo fíjese, don Luis, que ahí sí que diría que yo creo que hay brotes verdes. Yo creo que sí que hay algún brote, pero yo diría que son amarillitos de momento. Yo diría que lo que hay son algunas aldeas de galos irreductibles, como en los cuentos de Asterix, pero vamos, no nos engañemos, la Galia está ocupada por Roma. O sea... No, y España, el problema que tiene España, y es un problema que empieza en la transición, lógicamente, es que el diseño de la España democrática se hace sobre la base de una cesión ridícula que se hace a nacionalistas y que no pasaba nada. Es decir, en ese momento no se tenían por qué haber hecho todas esas cesiones porque no hubiera pasado absolutamente nada. Es decir, se hace de una manera gratuita y todo eso encima, o sea, esa gratuidad con la cual se sobrevalora al nacionalismo de una manera absurda, porque el nacionalismo podía, no es que voy a romper, pero ¿usted qué va a romper? Es decir, ese es el problema. Es decir, cuando, por ejemplo, el señor Artur Mas o como cualquier otro te empieza a chantajear, no, porque yo voy a hacer, es decir, usted no hace absolutamente nada. Y le sacas una ley para que no lo haga. Y se ha terminado. Pero el complejo que existe en este país, tan tremendo, por parte de derechas, izquierdas y tal, porque en realidad no tienen unos fundamentos que digan que los una al Partido Socialista y al Partido Popular en la defensa de España, que es lo que les tenía aquí unida, que son partidos nacionales. Y como no tienen, como se pelean por cualquier cosa, incluso por eso, pues basta que estos señores, que tienen una fuerza muy relativa en el país y que representan unas minorías muy minoritarias, encima son los que arbitran situaciones de una manera completamente ridícula, pero y ante la mirada perpleja del resto de los españoles, estamos mirando aquí y decimos, o sea, que un 3% de los españoles de un sitio y un 2% de otro están aquí condicionando una realidad que el 85% de los españoles no nos gusta. Y los partidos mayoritarios encima les dan más poder. Les dan más poder. Es ridículo. Porque el 100% de los políticos lo aceptan. Y saben que hoy no me hará falta, pero mañana sí me hará falta. Objetivo del político, gobernar. Y si mañana tengo que gobernar con el PNV, lo haré con el PNV. Y si lo tengo que hacer con CiU, lo haré con CiU. Como así ha ocurrido siempre. Y lo que ocurre es que efectivamente las cesiones permanentes que se hacen estos pequeños partidos políticos son las necesarias, precisamente no para el bienestar de España ni para el bienestar de los ciudadanos, sino sencillamente para la mejor o más facilidad de gobernabilidad de esos partidos políticos que son mayoritarios, pero que sin embargo en esas ciudadanías, en esas poblaciones se encuentran en minoría y tienen que pactar. ¿Me permiten ustedes una puntualización? Porque es que lo están pintando ustedes la situación como si fuera pues apocamiento o estupidez o cálculo por parte de los partidos centrales, que no, bueno, es que no, tal, tenemos complejo. No, yo voy mucho más lejos. Vamos a ver, los partidos centrales, es decir, Partido Popular y Partido Socialista, en el fondo también son beneficiarios de la existencia de ese nacionalismo en Cataluña y el País Vasco, porque ese nacionalismo, esa tensión perpetua desde Cataluña, desde el País Vasco, les permite algo muy simple, que es replicar el modelo en otros sitios. Y usted sabe la cantidad de gente que se puede colocar teniendo 15 autonomías. Son decenas y decenas y decenas y decenas de miles de personas que al final garantizan, primero, tener una base de cargos en el partido que te da estabilidad al partido. Y segundo, pues bueno, no hace falta ser muy mal pensado para intuir que a lo mejor algo de esos presupuestos que se manejan desde tantas instancias, pues al final va para financiar al partido, ¿no? Bueno, pues corrupción, que es lo que en España, desgraciadamente, es decir, corrupción son muchas cosas. Corrupción es que, pues, yo qué sé, corrupción es, tiene nombre de yerno de rey, corrupción tiene muchísimos nombres en España, es así, ¿no? Sí, es lamentable. Pero el español, ¿por qué convive tan cómodamente con la corrupción? Es decir, porque realmente esta sociedad convive con una comodidad con la corrupción tremenda. Es decir, tenemos hace poco que el propio Partido Popular ha indultado a un señor que tiene 12 causas por delitos urbanísticos y van y le indultan. Es decir, eso al ciudadano, ¿qué le dice? Pues al ciudadano simplemente le estamos dando un camino. Es decir, cuando dicen, es que la economía sumergida hay que acabar con ella porque es un mal. Entonces el ciudadano les ve a ellos
Y dice, hijo mío, pero si aquí lo que hay que hacer es sumergirse, ¿no? Hay que comprarse un submarino todos, porque vosotros lo que estáis haciendo es llevároslo. No, además es que a lo que lleva es, si haces mal, haz mucho mal. O sea, no robes una manzana, porque vas a la cárcel 30 años. Ahí seguro vas a la cárcel. Tienes que robar muchísimo. Tienes que robar un banco entero. Muchísimo. Roba un banco entero. Hace no mucho comentaba yo en el programa el caso de este tipo en Jaén, que revienta el típico kiosco de prensa que hay en una plaza, entra por la noche y roba de ahí material por 47 euros. Con lo cual, pues le juzgan y le caen 2 años de cárcel por robar 47 euros, ¿no? O sea, la implacabilidad con el macarra de medio pelo. A ese nadie le va a indultar. Ahora, eso sí, si has metido la mano en la caja, yo qué sé, del Palau de la música, pues tranquilos, que si al final hay condenas, pues habrá algún indulto de un gobierno o de otro, ¿no? Pues claro, en esas circunstancias, ¿cómo va a funcionar un país? Cuando no hay Estado de Derecho, que tendría que ser esa ley dura, pero dura para todos, o blanda, pero blanda para todos, pues cuando no hay Estado de Derecho, pues bueno, cada uno mira por lo suyo. Es que además se ve, por ejemplo, en el propio manejo de los presupuestos del Estado. Es decir, el presupuesto están considerando, primero, que es una autorización para el gasto. Y dices, no, esto es un límite. Tú lo que tienes es que garantizar que lo que vas a gastar realmente tiene un retorno. O sea, esto no es una autorización. Ese presupuesto es el límite de lo que vas a poder gastarte, pero cada gasto tienes que justificar que de verdad va a traer un bien para la sociedad. Y por otro lado, que consideran que el presupuesto está para ellos poder comprar votos. Entonces, con todo eso que estaba usted diciendo, yo creo que muy acertadamente, pues claro, con todas estas comunidades genera una cantidad de puestos en las que yo puedo dar ese puesto de trabajo, puedo controlar también la economía porque puedo dar unas subvenciones, o puedo dar una ayuda, puedo dar un contrato, puedo dar una publicidad, de manera que atenazas a la sociedad, por un lado, para que no haya esa protesta, y por otro lado, para que haya muchos estómagos agradecidos. Entonces, todo este pero problema... amigo, el problema viene ahora, que cuando de repente llegas en una administración autonómica y dices, pues ya se acabó el dinero, entonces nos negamos como gato panza arriba a desmontar el Estado autonómico, pero vamos a tener que hacer algún recorte, y entonces echas al 20% de los paniaguaos. Pues ya se te ha montado la internacional, porque claro, el 20% dice, oiga, ¿y por qué a mí? Y no a este otro de aquí que continúa. Y entonces ya empieza a caldearse el panorama. Pero esto es lo ridículo, que nos puede venir la intervención, y tiene pinta, desgraciadamente, que vamos a ello. Nos van a intervenir a España y nosotros no estemos interviniendo a las comunidades autónomas. No estemos controlando el gasto en el origen. Es que yo ya 3 meses después, cuando usted ya me certifica que se ha pasado del gasto y que ha aumentado el déficit, es que ya no le puedo hacer nada. Es que yo esas medidas las tengo que tomar en el origen. Yo tengo que controlar el gasto en el origen. El presupuesto no es que está autorizado a gastarlo, es que es el límite de lo que puede gastar, y yo le voy a controlar cada gasto. Es inadmisible lo que está pasando ahora. El ejemplo de las 600 empresas públicas. Iba a ponerlo de ejemplo porque yo no sé si era... Es que he oído varias noticias, una eran 2.000, otras eran 800, otras 600. Pero bueno, en fin, resulta que... Empresas públicas hay miles. Sí, lo que pasa es que habían decidido que de las miles iban a cerrar 600. Bueno, pues mira, pues entonces esa es la noticia correcta. De todos modos me da lo mismo. Si de las miles y de los millones de miles, al final resulta que llegan allí al billetero y dicen, bueno, venga, 600, venga. Y vuelven otra vez a ver, ¿cuántos deberes habéis hecho? Dice, 2. Y habrán sido las pequeñas. Y se habrán recolocado en las... hombre, no. Esa es la siguiente pregunta. ¿Dónde han llevado a los que trabajaban en esas dos? Esa es, yo creo que la muestra definitiva que explica todo esto. Es decir, terminan siendo intransigentes con absolutamente todo lo que les rodea, que no sean ellos mismos, pero cuando luego les toca a ellos hacer sus deberes, resulta que no los hacen. Si se ha decidido cerrar 600 empresas, pues hágalo. Pero lo tiene que hacer, y entonces el próximo día que va a escuchar a Montoro, tiene que decir, mire, yo mis deberes ya los he hecho. No sé lo que he hecho con esas personas, pero las he cerrado. Si no las han cerrado, pero es que además mucho me temo que no lo van a hacer. No lo van a hacer porque esas empresas son el recoge pelotas y son los flotadores, pues para todos aquellos que por H o por B, por ruta que en su vida la política diaria o institucional, pues acaban de perder un hueco o un asiento, ¿no? Y eso siempre viene muy bien como refugio, como refugio acogedor, por cierto, bastante acogedor, para todas estas personas. Yo, Luis, si me permites, no sé si estamos terminando, me quedo. Pues no le permito, porque tenemos que ir a la pausa publicitaria, luego viene el boletín de las 10, y luego se lo permito en el último tramo de la tertulia. Pues vamos allá.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Pues ahí siguen nuestros oyentes dejando mensajes en el contestador y ya ha estado Mariano Alonso con ellos. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Pues muy comentado tu editorial de esta mañana de las 8, Luis. Hay de todo, opiniones para todos los gustos, algunas a favor. Bueno, me ha parecido muy valiente el que Luis haya comentado con tanta claridad que lo que necesita en estos momentos España, dada ya la situación y pasados tantos meses, es que Rajoy se vaya y que se elija una persona con valentía para tomar las medidas que la mayoría absoluta que tiene el gobierno, o la mayoría que tiene el gobierno, le permite. La pregunta es, ¿ese presidente cómo va a salir? ¿Será Gallardón, como ha insinuado alguna mañana Federico? ¿Será un gobierno de concentración? ¿Será impuesto, como en Italia, por Bruselas? Hombre, yo creo que la jugada del gobierno de concentración es una jugada que nuestra clase política lleva preparando desde hace muchísimo tiempo para intentar ganar unos mesecillos más de cara a Bruselas. O sea, básicamente el mensaje sería, bueno, vale, Rajoy ha fracasado, vamos a hacer un gobierno de concentración, a ver si de esa manera Bruselas les deja seguir mangoneando en las cuentas. Lo que pasa que ya a estas alturas creo que ya todo llega tarde, con lo cual solo veo dos salidas, para ser sincero. Una, que el Partido Popular use su mayoría absoluta para poner a alguien que sí esté dispuesto a coger el toro por los cuernos y hacer las reformas que este país necesita para salir del hoyo. O dos, que nos impongan desde Bruselas a un tecnócrata, a un Monti, No veo más opciones. Yo un gobierno de concentración nacional lo vería como la concentración de la nada. O sea, el que ha originado la crisis, que es el Partido Socialista, y que de repente se ponga ahora manos a la obra los mismos personajes descerebrados que nos han llevado a esta situación. Yo sinceramente sería una estafa democrática. Claro, yo creo que ahí se tiene que regenerar los partidos. Es que no, pero gente completamente distinta. No sé. Bueno, algunos la metáfora del pollo sin cabeza no les ha gustado tanto. Por regla general suelo estar de acuerdo con los comentarios que hace el señor del Pino, pero hoy no. Hoy me parece ofensivo. Y no tanto por Mariano Rajoy, que como político su gestión está sometida a la crítica, sino como española. Me siento ofendida que un medio de comunicación se dedica a decir que el gobierno es como un pollo sin cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no soluciona en 9 o 10 meses lo que otros se encargaron en deshacer en 7 años. Por eso. ¿Por qué el Banco Central Europeo compró bonos o deuda de los países en otros momentos y ahora no? Pues simplemente porque van por España. No. Lo de recurrir a los enemigos exteriores y las conspiraciones judeo-masónicas para explicar los propios errores, ya esto está un poco visto. Vamos a ver. El asunto no es que Rajoy esté ahora, el pobre, en 8 meses tratando de resolver el problema que crearon unos del Partido Socialista muy malos. Vamos a ver, Zapatero era nefasto, o sea, aparte de incompetente, era malo. Rubalcaba, vamos, no les quiero ni contar. Y el Solbes, pues era un señor, en fin, perfectamente mejorable como gestor económico. Y entre todos ellos, pues han llevado a este país a la ruina. Pero entre todos ellos hay que añadir algunos más. Por ejemplo, quien gobernaba en Valencia mientras el señor Zapatero estaba en la Moncloa no era el PSOE. Quien ha hundido la Comunidad Valenciana ha sido el PP. Quien ha hundido otras comunidades ha sido el PP. El señor Rajoy no sabía antes de llegar a la Moncloa en qué estado estaban las comunidades que su propio partido dirigía. Oiga, y por otro lado, el señor Rajoy, ¿qué hizo durante su etapa como líder de la oposición para poder echar a esos malos tan malos que nos arruinaban? A mí me hubiera gustado que el señor Rajoy hubiera hecho una oposición muchísimo más dura en lugar de limitarse a dejar que la crisis económica fuera pudriendo la situación para que al final pues fuera la crisis económica la que echaba Zapatero. No, hombre, no. La labor de un jefe de la oposición es otra. Es
defender los intereses de su país desde la oposición, y los intereses de su país exigían, por ejemplo, que aunque no hubiera servido para nada, hubiera presentado en algún momento una moción de censura, aunque fuera para dar a conocer sus propuestas a la ciudadanía, y no lo hizo. Y después, desde que ha llegado al gobierno, ha tardado 8 meses en darse cuenta de que esto estaba en la ruina. Pues aleluya, menos mal que ha tardado solo 8 meses y no 8 años. Y luego, encima, se niega a afrontar el principal problema, que es el estado de las autonomías. Dice, ni se plantean ni se discuten. Cuando Esperanza Aguirre se lo dice, dice, oiga, no, además, está corriendo como un pollo sin cabeza este gobierno. No sabe lo que hacer y está improvisando. Y a las pruebas me remito. Decreto de medidas económicas aprobado hace nada. Se publica en el Boletín Oficial del Estado del pasado sábado, si no me equivoco. Y el lunes se publican 4 páginas en el Boletín Oficial del Estado con correcciones al decreto. Dices, están improvisando, pero vamos, continuamente. Bueno, un último mensaje ante la situación y sobre todo ante las cifras de ayer, tanto de la prima de riesgo como de la bolsa, que ya habéis comentado por extenso. Algunos piensan que lo peor puede ser lo mejor o algo así. Yo creo que nos deberían intervenir. Lo siento si es malo para España, pero quizás sea bueno para los españoles. A mí lo que pasa es que lo de las intervenciones me da mucho miedo, porque cuando lleguen aquí los hombres de negro de Bruselas, ¿ustedes creen que se van a preocupar de si el estado de las autonomías es viable o es inviable? Sí. No, señor, van a decir, a ver, ¿cuánto hace falta subir los impuestos? ¿Cuántos funcionarios hay que echar a la calle? Y punto. No van a entrar en nada más. Es como cuando viene la típica consultora de recursos humanos a una multinacional y dice, a ver, que hay que cuadrar las cuentas, un ERE monstruoso de todo el mundo, y cogen y dicen, de cada departamento echamos al 25%. Y ya está, y te echan al que vale junto al que no vale, al departamento que va bien junto al departamento que va mal. No, aquello no funciona. No sé qué opinará usted, don Juan de Dios, pero yo creo que la intervención... yo creo que la intervención... nos estamos acostumbrando al final, lo que decía antes, a que nosotros no tenemos la responsabilidad. Nosotros debemos de tener la responsabilidad de la solución. Si no lo resolvemos nosotros, ¿por qué a otras personas les va a interesar resolverlo en la buena línea? El esfuerzo tiene que ser nuestro y tiene que salir de la sociedad. De esta clase política, yo sinceramente lo veo difícil. Tiene que haber movimiento en la sociedad, con las asociaciones, que realmente promuevan las soluciones y realmente promuevan un cambio que es de base. O sea, hemos llegado a un momento, radical en cuanto a que hay que ir a la raíz del problema y a la raíz de la solución. Pero vamos, yo darle mi soberanía como español a un alemán, en fin, les diría como Woody Allen, ¿no? Que decía que cuando oía hablar alemán le entraban ganas de invadir Polonia. En fin, yo no me fiaría mucho de otra persona que tenga también intereses, en fin, contrapuestos a los españoles. La tenemos ya un poco dada ya, Es decir, porque realmente España sí, tiene desgraciadamente la prima 611 es porque los alemanes quieren. Si los alemanes hubieran querido otra cosa, España tendría la prima de otra manera. Es una manera... Yo creo que al final... Espero y lo deseo, no llegará la sangre al río, y esto de la intervención, que es una cosa bastante teórica en un país tan grande como España y con las consecuencias que tendría para otros, yo creo que es una situación la cual pues traería la ruptura del euro inmediata. Es decir, ya no sería, es que tenemos que intervenir España, no. Yo creo que esto no debería suceder, y si sucede las consecuencias van a ser gravísimas, no ya para España en el sentido de que España vaya a tener un problema ni más ni menos, es que nos tendríamos que salir del euro. ¿Quién le va a dar a España el dinero suficiente para que esté 2 años sin emitir un duro en el mercado? ¿Y de dónde va a salir ese dinero? ¿400.000, 500.000 millones de euros, 600.000 millones de euros? ¿Quién le va a dar ese dinero? Es decir, ¿dónde está ese dinero? Porque el MEDE, este famoso que nos podría comprar deuda, yo creo que la solución vendrá. Ahora lo que están haciendo es asfixiar completamente a España para que no pase lo que en Grecia. Es decir, a Grecia le solucionan el problema antes y no cumple nada de lo que le dicen. Le siguen dando dinero y no cumple nada de lo que le dicen. España no, España han dicho, no, mira, con España vamos a aplicar otra terapia. A España la vamos a llevar al límite del límite y más. Y que hagan deberes y deberes y deberes. Y después
ya les daremos Pues oxígeno. entonces, si estamos en plan sándwich, es decir, si nos aprietan desde Europa y nosotros por otro lado no podemos, por alguna cuestión metafísica que no alcanzo a entender, apretar a las autonomías, que son las que gastan, pues entonces apaga y vámonos, cerramos el país. Hombre, yo es que creo que esta crisis está poniendo también de manifiesto una crisis profunda de lo que es Europa. O sea, yo aquí, además de que lo hemos hecho muy mal, francamente mal, pero hay unas razones de por qué lo hemos hecho mal. Y al final hay una cuestión de valores, hay una cuestión de para qué estamos y para qué trabajamos. Yo creo que se está poniendo de manifiesto. O sea, Europa no está... Yo creo que no cree en sí misma. Doña Nuria, ¿qué dicen a través de Twitter y Facebook nuestros oyentes? Pues vamos a empezar por Facebook. Antonio dice, la gente está muy crispada porque han empezado los recortes por la parte más débil. Si hubieran predicado antes con el ejemplo y hubieran recortado las subvenciones, gabelas y el estado elefantiásico que tenemos, la gente hubiera entendido los recortes. Arturo dice, la situación que atravesamos es mucho más grave de lo que creemos. Es literalmente imposible poder pagar nuestra deuda y si volvemos a la peseta seguiremos debiendo la deuda también en euros. España está game over. Javier dice, desgraciadamente, el de la fregoneta sabe que no le van a tocar y se aprovecha y sabe si le dicen algo o le sanciona, va a gritar que le han atacado unos polirracistas o xenófobos. En fin, es lo que queremos, es lo que tenemos. Hay varios comentarios sobre esto. Dice Enrique también, más razón que un santo en el caso de la fragoneta. Yo lo he vivido y visto como agentes miraban hacia otro lado al ver venir una de esas fragonetas. Además, y como dice, a mí me quitan la multa de la declaración de la renta al patriarca. ¿De dónde? Bueno, pues más comentarios. Antonio dice, ¿cómo va a subir la prima si seguimos metiendo dinero en un negocio quebrado? Y también nos da como un decálogo de que lo que hace es diseccionar la situación en la que estamos. Punto 1, por ejemplo, dice, ¿qué está pasando? El fracaso de un modelo, el autonómico. Punto 2, ¿por qué la imposible financiación de un modelo que se ha sobreentendido federal en un espacio geográfico pequeño? 3, la crisis. Las crisis son eso que nos hacen ver lo que no funciona. 4, el 11M. Y luego el punto 8 dice, solo los estúpidos niegan que todo puede seguir igual. Algo que destaca también Alejandro, dice, va centradísimo Antonio, sobre todo en el punto 8, solo los estúpidos niegan que todo puede seguir igual. Hombre, e incluso empeorar, ¿eh? O No diga sea, eso. cualquier situación, por muy desesperada que sea, siempre es susceptible de empeorar, dice una de las leyes de Murphy. Y vamos, nosotros vamos a ver todavía aquí empeorar las Está cosas cebando con nosotros bastante Murphy. más. Sí, Paloma dice, son políticas cortoplacistas, perniciosas por naturaleza. Trinco yo y luego dejo al siguiente que saque de donde pueda. Repito que el sistema es perverso. Alejandro también nos recuerda los efectos de la subida del IVA, que recuerdo una vez más, gravan bienes y servicios, y del IRPF para actividades profesionales van a ser devastadoras. Un error histórico, una medida criminal. Julio dice, estoy leyendo un libro de José Barea, está El Estado español en quiebra, no es actual, es de 1995, ya entonces se veía que la deuda iba por una senda explosiva que hoy nos ha estallado en las manos. Y Twitter, vamos con Twitter, Grelo nos dice, pagas extras viene completadas en los presupuestos, los días extras vienen por cobro, forma de cálculo de nóminas, no privilegios. Llevamos décadas viendo disminuir poder adquisitivo de los funcionarios mientras mucha gente vivía toda traca. Ahora lo pagan. El otro día decía Alberto Recarte, aquí en Es Radio, que lo que había que haber hecho, y estoy completamente de acuerdo, es echar gente de la administración pública. Hay enchufados 200.000, ¿no? a Más o dedo menos. a patadas. Pues había Ya, que empezar a haber Recarte. echado a esos en lugar de tocar a todos los funcionarios linealmente mediante la bajada de la paga de Navidad. Ana Richard dice, todos los que exigen subsidios, pagas extra y días de asuntos propios primero deberían diferenciar entre privilegios y derechos. Y José Miguel también en Twitter dice, por primera vez en tantos años reniego de sus palabras tan injustas como irracionales sobre Rajoy, que huele a UPyD. Que yo huelo a UPyD. No, sobre mamma Rajoy mía. igual huele a UPyD. Bueno, habrá dicen dicho, mis Luis? palabras de Rajoy Claro. que... No. En fin, no. No, se niega. Desengáñese usted. Bueno, doña Ketty Garat, que ha ¿Qué dado tal? usted muy buenos días, una Muy buenos noticia días. ahora a las 10 que me ha dejado todavía más preocupado. Sí, a mí también. Y va en la línea con lo que decía precisamente en Twitter uno de nuestros oyentes, que la situación es peor de lo que parece que es prácticamente imposible de cumplir con la situación y que el rescate es prácticamente inevitable. No es una opinión mía, sino es opinión del Grupo Parlamentario Popular, pues que comentan las cifras, los cálculos que hacen
son que el Estado español, esto es una cifra oficial, las que voy a contar ahora son ya los cálculos, el Estado español en los últimos 4 años ha gastado 352.000 millones de euros más de lo que ingresó. Es decir, que la deuda ha pasado del 36,1 al 80% en 4 años, en los últimos 4 años de Zapatero. Y los cálculos que hacen ellos son los siguientes, o sea, lo que le permite los ingresos del Estado a corto plazo en este año. Y son que el copago farmacéutico permite un ahorro de 7.000 millones de euros, las tasas universitarias 3.000 millones de euros, la paga extra de Navidad entre 4.000 y 4.500 millones de euros, la subida del IVA entre 7.000 y 8.500, lo digo todo para sumarlo y que se vea realmente cuál es la gravedad de la situación. La subida del IVA entre 7.000 y 8.000 millones de euros al año, y esto se suma a la subida del IRPF y a la amnistía fiscal, que la amnistía fiscal en concreto permite un ingreso de 2.500 millones de euros al año. Esto le va a permitir al Gobierno ahorrar en total 36.000 millones de euros, lo que le permite hacer un esfuerzo de consolidación fiscal de 3,3 puntos del PIB. Este año, solo el déficit del Estado español es de 90.000 millones de euros. Es decir, que con el mayor hachazo social a los españoles, el mayor recorte social de la historia, ni siquiera llegamos a la mitad de lo que debemos. Solo este año. Y nos quedan los 3 por pagar más el acumulado que teníamos anterior de la deuda. O sea, que dentro del Grupo Parlamentario Popular ven la situación de color de hormiga, por lo que veo. Vamos, de color de hormiga del traje de los hombres de negro que están ya camino de Bruselas con Exacto. el maletín, camino de Madrid desde Bruselas con el maletín bajo el brazo, ¿no? Lo que dicen literalmente es que es prácticamente inevitable porque es imposible de cumplir y que salvo que llegaran no los hombres de negro sino los salvadores de la patria en un caballo blanco, no hay manera Pero posible. ¿Explican los miembros de ese partido, de ese Grupo Parlamentario Popular, por qué, si son conscientes de esa situación, no reforman el Estado? No, pero hay mucha crítica, si te digo, igual que la hubo con Zapatero en su día. Lo que pasa es que no alzaron la voz y lo decían siempre esas fuentes anónimas que se ocultan en los recovecos del Congreso, pero hay mucha crítica con Mariano Rajoy sobre las medidas que está adoptando. No solo con los políticos, que también la hay, sino también con la ciudadanía, porque es verdad que hay pues un sector, por ejemplo, que está a favor de devolución de competencias, hay otro sector que está a favor un sector del Grupo Parlamentario Popular. Hay otro sector que está a favor de que las comunidades, en la línea también con lo que decía Recarte el otro día, que las comunidades autónomas que no sean viables, que caigan si tienen que caer. Hay crítica interna, ya se empieza a mover esa crítica interna y ahora mismo el microclima del Grupo Parlamentario Popular es de depresión y de descontento. Una pregunta, queridos tertulianos. ¿Qué va a pasar en el panorama político? Porque el Partido Socialista está muerto y encima cada vez con más rumores de división interna. El Partido Popular parece que está empeñado en suicidarse a lo bonzo. ¿Qué vamos a ver dentro de 6 meses en el panorama político? Porque me da la sensación de que aquí se va a vivir una reconversión total. Hombre, va a haber una reconversión total, pero yo en cierto modo soy optimista dentro de la tremenda situación en la que estamos, porque yo sí creo que en España hay gente muy buena. El problema es que no está tomando el liderazgo. O sea, hay muy buenos empresarios. Dentro incluso de los propios partidos políticos hay gente que no está ahora mismo en el poder dentro de los partidos políticos, pero que sí que es gente que tiene las ideas claras. Yo lo que sí que niego es la mayor de no entiendo un señor de negro que venga de Bruselas, ¿qué sabe él que no sepa alguien de aquí de España? O sea, es que es un poco ridículo decir que ojalá que venga la intervención. Aquí tenemos gente muy buena que sabe lo que realmente está pasando. Sería un fracaso colectivo el que esa intervención se produzca. Absoluto. Pero yo creo que hay realmente figuras muy buenas y yo creo que en situación de crisis, pues bueno, saldrán y se verá más la luz. Luego le invito a usted a un café y a otro, y a doña Ketty Garat, y a ver si se nos ocurre media docena de nombres en cada partido que poder salvar del desastre. Yo estoy con Juan de Dios, yo también creo que hay gente muy buena en España y políticos muy buenos en España,
y que el problema de España no es la clase política tanto como el sistema electoral en el que se rigen y el sistema de partidos en el que se rigen. Bueno, ese sistema de partidos es muy importante. Pero un partido, perdonadme, que tiene mayoría absoluta y que está en el poder, yo no veo que tenga ninguna necesidad de decir, primero, podrá haber mucho descontento dentro del Partido Popular, pero ya se guardarán muy mucho de callarse ese descontento, no vaya a ser que, oye, quedan eliminados, ¿no? Entonces, si tienes el poder y tienes mayoría absoluta, ¿qué Monti ni qué nada? Es decir, sigues en el poder hasta que acabe la legislatura y no pasa absolutamente nada. Podrá haber algún ajuste en la segunda fila, es decir, el ministro de Economía igual se va y traen a otro señor que tenga otro tema y le hacen pagar las culpas de lo que está sucediendo ahora, o una remodelación de gobierno o lo que sea. Pero no veo en absoluto que el Partido Popular se vaya a hacer el harakiri y va a decir, no, es que tal. No, el problema es que le hagan como le hicieron a Berlusconi. ¿Cómo? Dices que no quieres dimitir, espera, cerramos el grifo de la financiación, o como le hicieron a Papandreou cuando quería hacer el referéndum en Grecia, que quieres hacer un ¿qué? Dice, a ver, cerramos el grifo de la financiación otro poquito. De todas maneras, los gobiernos... Y te ponen al tecnócrata y se fuman un puro. Los gobiernos que, digamos, que han tenido dificultades son gobiernos que no tenían unas mayorías claras, ¿eh? Es decir, Papandreou sí, Papandreou tenía una mayoría no absoluta, absolutísima. Pero yo no me pregunto, ¿con mayoría absoluta y sin mayoría absoluta? Yo creo que, estoy convencido. Por supuesto que aquí habrá mucha gente que sabe hacer perfectamente los deberes muy bien. Otra cosa es que quiera hacerlos, ¿eh? Entonces ahora pregunto, si sabemos perfectamente lo que van a hacer los interventores, si es que vienen los interventores, ¿por qué no hacemos nosotros lo que hacen los interventores? Esa es la pregunta del millón, pero es una pregunta que tiene respuesta rápida, sencillamente porque no podemos, no queremos, y porque para poder hacer eso, al final tendremos que tocar cosas que preferimos que venga un interventor y los toque para quejarnos. Fíjate lo que nos han hecho. Que no decir, fíjate lo que he tenido yo que hacer. Y probablemente de esas cosas que va a tocar, va a ser tocar la estructura del Estado, evidentemente, va a tocar la estructura del Estado y muchísimos gastos de la estructura del Estado. Por lo tanto, no es que los interventores sepan más que lo que sabemos nosotros, evidentemente, probablemente nosotros sabremos más, pero por una razón fundamental, porque estamos en nuestra propia casa y lo sabemos mejor. El problema es que no sabemos hacerlo, no sabemos hacerlo, no queremos hacerlo. O sea, usted... Por las razones que sean, de verdad, yo ahí ya casi... O sea, usted está diciendo que nuestra clase política podría incluso en último extremo desear que nos intervengan para así, digamos, ellos lavarse las manos y decir, no, los ajustes son estos señores malos de negro que vienen de Bruselas. Pero yo hago la pregunta al ¿no? revés. ¿De verdad creéis que Guindos y Montoro no saben exactamente qué es lo que harían los hombres de negro si vienen aquí? Lo saben perfectamente. La pregunta ahora es, ¿y por qué no lo hacen ellos? Se ha ido de las manos. Bueno, yo no quiero utilizar el tema de cobardía, pues si no me regañan, pero lo que sí que es cierto y verdad es que sabemos perfectamente lo que van a hacer con nosotros y además lo sabemos por experiencia de otros países. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos nosotros? No, pero ellos se les ha ido de las manos el tema. Ellos no tenían previsto esto, ni muchísimo menos. Esto se les ha ido de las manos precisamente porque yo creo que el Ministerio de Economía ha cometido errores de libro, es decir, más que ningún otro, ¿no? La gestión, por ejemplo, de la crisis financiera ha sido tan nefasta que se ha sobredimensionado y, por tanto, España se ve en la tesitura actual simple y llanamente porque tú lo que no puedes hacer es poner toda tu ropa sucia en la ventana y que lo vean todos los vecinos, ¿no? Y además decir que la tienes más sucia todavía incluso de la que la podrías tener. ¿El error es tan permanente de Solves hasta ahora? No, pero la prima de riesgo, o sea, pero a cada uno... No, que por supuesto Solves esto se carga a España, eso es indudable, ¿vale? Y España ya está rota desde Solves, pero luego puedes gestionar esa rotura. El gobierno se ha equivocado mucho en la gestión de la crisis financiera y eso es lo que esa mala gestión de la crisis financiera, siendo un poquito, es decir, un poquito bisoño y además abordándolo de una manera, es decir, si luego tardamos un año en arreglarlo. Bueno, doña Ketty, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Solo un matiz, si me permites decir una cosa. La escisión del Partido Popular podría llegar precisamente con él en el gobierno y con mayoría absoluta, por algo tan sencillo como la reacción que está llegando ya de las comunidades autónomas, que ya no son fuentes anónimas, ya son personas con nombres, apellidos, presidentes regionales, que abiertamente le están diciendo en público y en privado, derógame la ley de dependencia, si no me vas a permitir, si no me vas a dar una partida para darle a la gente la partida de dependencia. Y si tú pones en los presupuestos generales del Estado partida de dependencia cero, derógame la ley. Y se están rebelando, se están levantando precisamente contra su propio gobierno. La escisión del PP yo creo que llegará precisamente en esta legislatura.
Bueno, muchísimas gracias, doña Ketty, don Juan de Dios Dávila, don Juan Fernando Robles, don Alfonso Tezanos. Tenemos que ir a hacer una pausa publicitaria. Muchísimas gracias por haber estado hoy en la tertulia con nosotros. Y después de la pausa publicitaria nos vamos a hablar, pues hombre, de uno de los agujeros negros de esas cuentas públicas. Nos vamos a ir a hablar de la denuncia que Manos Limpias ha presentado contra las empresas del sector de la minería por presunto uso fraudulento de las subvenciones. Y después no se pierdan el reportaje de Nuria Richard, que se van a quedar ustedes estupefactos. ¿Han oído hablar del cobrador del frac, ese señor que va por ahí persiguiendo morosos? Pues bueno, ¿y del funcionario del frac han oído ustedes hablar? Ah, ¿que no saben qué es eso? Pues si siguen con nosotros hasta las 11 van a ver lo que es la espeluznante vida de algunos funcionarios en España y lo que tienen que hacer para poder cobrar sus nóminas a fin de mes. Es la mañana de fin de semana sin complejos. Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio. Tenemos al otro lado del teléfono a don Miguel Bernat, secretario general del Sindicato de Funcionarios Manos Limpias. Muy buenos días, don Miguel. Hola, muy buenos días a todos vosotros. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana veraniega y de fin de semana. Le quería preguntar, don Miguel, por esa denuncia que han presentado ustedes el pasado 6 de julio contra empresas y organismos del sector de la minería por presunto uso fraudulento de las ayudas al carbón. ¿Qué es lo que están ustedes denunciando, don Miguel? Pues sí, estamos denunciando que con dinero público se está empleando para otros fines distintos, y esto es gravísimo porque dada la situación de emergencia nacional en que se encuentra España, con unas deudas y un déficit tremendo, que el dinero público, que hay que mirarlo con lupa, pues porque es dinero de todos los españoles, del sacrificio de los impuestos, que ese dinero que iba para una finalidad concreta se esté o se haya destinado a otros usos diferentes. Esto es un delito y por lo tanto nosotros lo que hemos hecho es poner en manos del Ministerio Público, que es el que está obligado en principio, y no como hasta ahora que está mirando para otro lado el Ministerio Público. En vez de defender la legalidad vigente y el interés público general, resulta que siendo conocedor, pues no actúa, y tiene que ser, en este caso, una asociación civil, la de Manos Limpias, la que, al tener conocimiento de esta noticia crímenes, es la que ha presentado la denuncia perfectamente documentada, y esperamos que esto llegue hasta sus últimas consecuencias y se exijan las responsabilidades penales, no solamente aquellos que han cogido el dinero y lo han utilizado para otros fines, sino también aquel órgano fiscalizador que no ha cumplido con su deber y que por lo tanto ha dejado pasar como si no ocurriera nada, que el dinero, que vuelvo a repetir, y más en esta situación de grave crisis y de emergencia nacional, pues se haya destinado a otros fines. Por lo tanto, hemos cumplido con nuestro deber. El erario público debe tener unos controles en el destino del dinero, y por lo tanto hemos cumplido con nuestro deber, hemos denunciado, y creo pues que esta denuncia llegará a buen fin, a pesar de la pasividad y a pesar de un momento en que nos encontramos que tanto los tribunales como el Ministerio Público no dan ya abasto a la cantidad de corrupción, porque este es un caso clarísimo también de corrupción de aquellos que reciben ese dinero, pero también un caso de corrupción de aquellos órganos supervisores que no toman las medidas adecuadas al respecto. En el texto de la denuncia, que nuestros oyentes pueden encontrar en la web de su sindicato, de Manos Limpias, pues la verdad es que hay algunos hechos bastante sorprendentes. Por ejemplo, la Intervención General del Estado detectó que de 1.800 millones de euros concedidos para pues esos planes de reconversión del sector minero, etcétera, etcétera, que parece que llevan toda la vida y que jamás consiguen reconvertir el sector minero, porque sigue ahí, de 1.800 millones de euros, decía, tenían que devolver las empresas 500 millones de euros por que no los fines para los cuales se habían concedido esas subvenciones no habían sido alcanzados. Y entonces
Llegan los organismos encargados de supervisar el asunto, en concreto el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de Comarcas Mineras, y algunos de los expedientes denunciados por la Intervención General del Estado les dan luz verde a pesar de todo, y otros se los pasan al Consejo de Ministros del señor Zapatero, que el Consejo de Ministros termina dando luz verde a los restantes, con lo cual aquí nadie devuelve nada, ¿no? Sí, es una verdadera vergüenza. Aquí nadie devuelve nada, y el Consejo de Ministros, en aquel momento presidido por el expresidente Rodríguez Zapatero, bueno, pues también mira para otro lado, únicamente para quedar bien de cara a la opinión pública y el expediente administrativo, dice que hay que devolver una pequeña cantidad. Vamos, esto es una tomadura de pelo, que vulnerando los propios organismos y el propio Consejo de Ministros, que deben ser los máximos garantes de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho, nada, pues se lo toman esto como si no pasara nada, como si 500 millones de euros pues no fuera una cantidad significante, pero si es que el dinero público, hasta un solo euro, había que fiscalizarlo, porque es dinero, vuelvo a repetir, de todos los españoles. Esto de la minería, verdaderamente, no solamente las subvenciones que se han empleado para otros fines distintos, sino también todo el montaje que se ha efectuado, porque aquí ha habido también unas denuncias de manos limpias en dos juzgados, uno en Oviedo y otro en Gijón, con esas actuaciones verdaderamente salvajes y violentas, porque bien es sabido que todo el mundo y todos los ciudadanos tenemos derecho a manifestarnos reivindicando pues algo que creemos que pueda ser legal y legítimo, pero claro, dentro de unos cauces normales. Sí, desde luego lo que no se puede es coger un lanzagranada y atacar a un helicóptero de la Guardia Civil. Es un terrorismo, pero qué forma de reivindicar, ¿en qué país estamos que se esté permitiendo constantemente? Porque incluso hasta el día de ayer se han producido actos de salvajismo, actos de terrorismo. Pues esto hay que cortarlo de una vez. Esto, si estamos en Europa y somos un país civilizado, no se pueden consentir actuaciones de este calibre que están ocasionando un tremendo daño al interés público general. Y si a esto unimos el dinero público con la que está cayendo, es que ya la Fiscalía tenía que haber, desde que interpusimos la denuncia, tenía que haber ya adoptado e iniciado las medidas legales oportunas e instar él mismo, el Ministerio Público, una querella, porque esto es gravísimo, y vuelvo a repetir, en la situación en la que nos encontramos. Pero vamos, si el Ministerio Público no actúa o mira para otro lado, nosotros vamos a dar un margen pues de esta semana, y entonces ya transformamos la denuncia en querella, y como es un tema que afecta al interés público general, el órgano jurisdiccional competente para conocer de esta malversación de caudales públicos sería obviamente la Audiencia Nacional. Pues, don Miguel, ya iremos hablando para ver cómo va evolucionando esta querella, y le emplazo a usted a venir otro día al programa para hablar de otro tema que últimamente se está poniendo muy caldeado, la operación Guateque. Sí, bueno, eso ha sido otro tema tremendo. Un tema de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, en la concesión de licencias. El expediente se inició con mucha agilidad, y luego, bueno, pues de una forma sorprendente queda paralizado durante más de 2 años, y es lo que ha motivado una sanción al juez Torres, que era el instructor de esta causa, por paralización y dilación en algo que verdaderamente tenía que haberse resuelto, haber terminado la instrucción por lo menos hace 1 año y medio. Ya he estado dormido en un cajón hasta que ha habido una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial por parte de Manos Limpias, y ya se ha reabierto, se le ha sancionado, y ya prácticamente se puede decir que las últimas actuaciones que le correspondían al juez instructor ya las ha prácticamente finalizado. Pero si no llega a ser por esa denuncia ante el Consejo, bueno, pues eso seguía ahí, y un caso tremendo de corrupción en la concesión de licencias hubiera quedado ya aparcado y a lo mejor incluso hasta olvidado.
Pues don Miguel, le emplazo para otro día para comentar en detalle esa operación Guateque, las vicisitudes judiciales y lo que nos espera ahora en ese terreno. Y nada, le agradezco una vez más que nos haya atendido en esta mañana de sábado. Muchas gracias, es un placer estar con vosotros. Venga, un abrazo. Otro para vosotros. Dios. Y les había prometido un reportaje ciertamente llamativo y peculiar de doña Nuria Richard. Les decía que si sabían ustedes lo que es el funcionario del FRAC, que no saben lo que es eso, pues doña Nuria Richard se lo va a contar. ¿Qué tal, doña Nuria? ¿Qué tal, Luis? Pues vamos a entrar en materia. Llevamos ya unos meses sacando los colores a las administraciones públicas por el despilfarro, el derroche, la mala gestión. Es como si la película que estábamos viendo hace unos años, una comedia muy dulce, muy espléndida, pues hubiera transmutado en el género absurdo y en el esperpento. Hoy, eso sí que decimos precisamente de amanece, que no es poco. ¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario! Estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, estoy volviendo loco. Hemos llegado a contar cómo un alcalde socialista se gastó el dinero público en 1000 DVDs para explicar los recortes en los presupuestos. O en este mismo pueblo, el mismo alcalde, cómo llegó a contratar al dúo Los Morancos, corría el año 2006, para presentar el Plan General de Ordenación Urbana. Esto ocurría en Huevar del Aljarafe, en Sevilla, donde además se logró que la Vuelta Ciclista a España pasara por el pueblo, al módico precio de 118.000 euros. Pero ahora que baja la marea y echamos cuentas de los daños del tsunami... Escalofriante es que exista un municipio que ha presentado un plan de ajuste en la provincia de Guadalajara y que el análisis del mismo se deriva que requerirá 7.058 años para poder saldar su deuda. 7.058 años. Es el récord de España. Y por lo tanto, ante un fallo del sistema, lo que tenemos que cambiar es el sistema. Corría el mes de mayo del presente 2012 y el gobierno decidía ponerse serio con los demás, con el engranaje pequeño de esta maquinaria administrativa, aprobando el plan para pagar a los proveedores, las facturas de los cajones, pero ¿y las nóminas, el personal laboral fijo, los funcionarios? Hemos nombrado la palabra de moda, funcionarios. Los datos nos dicen que más de la mitad de los 8.115 ayuntamientos españoles están en quiebra, más de la mitad. Y desde hace un par de años en muchos ayuntamientos las plantillas, no vamos a entrar ahora si están infladas o no, están sufriendo cortes en las nóminas y suspensiones de pagos. Vaya, de 8.100 municipios que hay en España, resulta de que este no está mal, este está en una situación muy crítica, muy crítica. Pues escuchamos a Enrique Valle, que es presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Aljaraque y representante sindical de CESIF de Aljaraque en Huelva. Bueno, pues como suele decirse, a grandes males, grandes remedios, o por lo menos lo que les vamos a contar está entre el espejo del Callejón del Gato y la desesperación. La imaginación al poder porque la necesidad aprieta. Antonio Beteta decía ahora mismo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, que hacía falta un cambio del sistema. Pues hemos encontrado un cambio en el sistema, pero en el sistema del cobro. Aljaraque es un municipio compuesto por 4 núcleos urbanos de población, en total unos 20.000 habitantes, y en su ayuntamiento trabajan entre unas 300-400 personas en estas circunstancias económicas. O sea, de sueldo, nómina, nos deben. Paga de julio del año 2011. Nos deben las nóminas de febrero, marzo, abril, mayo, junio y lo que va de julio, que yo creo que si lo se incluye tampoco está mal, porque seguramente llegará julio y no pagarán. De bolsa de vacaciones es un concepto que hicimos una vez una negociación sobre el tema de la devaluación que teníamos, que no nos subían nada, entonces nos inventamos una pequeña subida aprovechando el desmadre político y el despilfarro político. Nos inventamos una cosa que se llama bolsa de vacaciones, que son 2 pagas al año. Las pagas son 870 euros que ha debido de ser ingresado en marzo del 2012. También nos lo deben. Bueno, pues la bolsa de vacaciones, que como reconocía el propio Enrique Valle, gracias a esta barra libre del pasado, pues ellos mismos se lo inventaron y ellos mismos pues han decidido que cobran 814 euros, claro, con el beneplácito del ayuntamiento, y eso también se lo deben. Bueno, pues hasta aquí más o menos la triste realidad conocida.
Enrique es además agente de la policía local, a él le deben, pues me decía, entre 14.000 y 16.000 euros. Su mujer también trabaja en el ayuntamiento, o sea que tampoco cobra, ella tiene un sueldo de 1.000 euros. Porque vaya, esto está francamente mal, ¿eh? Policía y gente también de administración han cogido bajas psicológicas, vaya, que las hipotecas llegan, que hay que pagar la letra del coche, hay que pagar los libros de los niños, vaya, es un auténtico desastre. Y mi caso en particular, mi suegra y mi familia, mi cuñado y esto, que menos mal que nos echa un cable, para darte cuenta la cantidad de dinero que nos deben. Pues como decía, más o menos la triste realidad conocida. Pero es que el equipo de gobierno de Aljaraque, del Partido Popular, desde las últimas elecciones ha tenido una idea, y es que les dan a los empleados públicos y a los funcionarios una opción para cobrar. Tengo que decir que en un primer momento choca, no es muy ortodoxa, pero bueno. Lo del IBI es una propuesta hecha al ayuntamiento sobre de que vayamos a buscar recibos de contribuciones, estamos hablando del impuesto de bienes inmuebles, impuesto de circulación, impuesto de vado permanente anual, entonces que vayamos a buscar recibos de eso, nos dan el recibo, nos dan el dinero, cualquier persona, ¿no?, que conozcamos, y con eso nos vamos al ayuntamiento, ellos nos sellan el recibo como pagado y nosotros nos quedamos con el dinero. Si me preguntas a dónde voy y si tú quieres saber quién soy, piensa que es fácil de adivinar. Pues supongo que ahora todo el mundo está diciendo, ¿pero cómo? ¿Cómo? Pues sí, también nos lo ha explicado Pedro Llórquez, que es el concejal de personal. Por la fórmula de la cesión de deuda, ampliaran a sus conocidos, a sus familiares, en definitiva a las personas más allegadas a ellos, la posibilidad de compensar no solamente los recibos propios, los impuestos propios, sino también la de estas personas, de manera tal que la persona aportaría el dinero que tiene que pagar por impuestos municipales al trabajador, el trabajador presentaría el recibo de esta persona al ayuntamiento solicitando la compensación, y así la deuda que tiene el ayuntamiento por salarios con el trabajador se iría minorando a cuenta de estas compensaciones. Vamos, que tienes que ir por las casas, en principio de los amigos, familiares y vecinos, pero nos cuentan que se está llamando a gente desconocida para hacerle la propuesta, y entonces, si te dicen que sí, pues vas a la casa, coges el dinero en efectivo, el recibo de vado, de libio de circulación, y el contribuyente te firma una autorización para que te lleves todo. Entonces el funcionario va al ayuntamiento, que toma nota, se lo descuenta de la nómina pendiente y le devuelve el recibo sellado, y el funcionario lo devuelve otra vez al dueño a su casa. Enrique echa cuentas. O sea, para saldar al ayuntamiento la deuda conmigo, pues aquí donde yo vivo, en el núcleo de Corrales, aquí las contribuciones en las casas antiguas, eso la gente que más conozco, pues puede ser 140 euros. Me tendría que buscar, pues 140 euros, pues me tendría que buscar 100 recibos para poder saldar la deuda conmigo. Bueno, lo hemos entendido, ¿no? De momento, desde el ayuntamiento nos dicen que se han acogido a este sistema bastantes personas, no concretan más. Otros también nos han dicho que unas 40. Sí nos cuentan que en el ayuntamiento hay un cartel colgado en el que se pide a los trabajadores que no vayan en horario de trabajo a buscar recibos de contribución, o sea que deben estar demandados. Desde el sindicato CESIF, esta opción para ellos lo consideran que se ha hecho desde el ayuntamiento para dividirlos, para dividir a los empleados, y de hecho los que hayan conseguido recibos ya no van a cobrar nada cuando llegue, pues se estima entre el 20 y el 30% del anticipo de los sueldos. Se ha buscado por el tema de que haya enfrentamiento entre nosotros, para tranquilizarnos un poco, pero vaya que esa no es la solución. Para los que cobren los recibos se van a llevar, suponiendo de que yo no haga la compensación de recibo, como me has dicho, ¿vale? Pues yo, cuando haya un poco de dinero, me pagará un 20, un 30%. El que haya compensado no cobra nada. Ay, pero ¿cuándo llegará ese dinero? Pues el Partido Popular dice que no hay ni un duro. Los bancos no les prestan dinero ya, deben a Hacienda y a la Seguridad Social 7 millones de euros a cada una de ellas, una deuda total de 24 millones de euros tiene Aljaraque. Y el anterior gobierno, PSOE e Izquierda Unida, pues al parecer llevaba una vida municipal demasiado desahogada. Solamente en asesores anualmente se dedicaban unos 86.105 euros. Luego, entre personas contratadas de las listas electorales de uno y otro grupo, que hacían funciones de confianza del alcalde y el resto del equipo de gobierno, gastaban 141.402 euros. A esto hay que añadirle, por ejemplo, la contratación de 2 arquitectos que cobraban anualmente casi 90.000 euros para realizar un trabajo que en 4 años no hicieron.
2 arquitectos más de un grupo político que, sumado a los 3 que había contratado, hacían 5 arquitectos en un ayuntamiento en el que la actividad urbanística estaba prácticamente paralizada. En fin, el hecho es que ahora mismo en el Ayuntamiento de Aljaraque no hay para nada. Eso es verdad. Hay gente que se están llevando bolígrafos, hay personas que se están llevando el papel del servicio, del bate, hay gente que están poniendo sus coches. Bueno, no sé, hay muchísimas cosas más así, vaya. Sí, vaya, asegurado que compran algunos productos, porque van al departamento de compras y a no haber dinero, pues como ya no nadie suministra este ayuntamiento, cosa que antiguamente era al revés, pues nada, lo compran, ya algunos pasan el vale, otros como una botella de lejía amarilla por lo menos vale 0,40, pues dice, bueno, pues déjalo, en fin. Bueno, Enrique, como agente de la Policía Municipal, nos da más detalles. Tengo que decir que bastante surrealistas. El coche de policía es del año 1999 y ha pasado la ITV porque es de la policía, no lo digo yo, lo dice él, y han llegado a trabajar incluso en un coche de obras. El del servicio de obras traía hasta ladrillo en el interior y además de 2 asientos. O sea, con un detenido, pues no sé, en vez de sentarlo, pues lo teníamos que tirar atrás. Solo tienen un uniforme. La uniformidad no nos la compran desde hace por lo menos 3 años. Vaya, hay un chaval que se monta en una moto, tenemos una jefatura que en el sótano no tiene puertas, hay nidos de golondrina en el interior, cogió un chaval una moto y cuando salió estaba lleno de bichos. Vaya, bichos producidos según nos imaginamos por eso. Entonces, el chaval pues dijo lo que le había pasado y bueno, pues el concejal le dijo que fuera a su casa, se duchara y claro, ese chaval no tenía otro uniforme. Por ahora se tuvo que venir en chancla, en un bañador y una camiseta. Se puso su cinturón con su pistola. Lo que pasa es que se quedó en jefatura y no salió a la calle. Pero vaya, bueno, tampoco tienen transmisores. Penoso. El sistema de telecomunicaciones, nosotros teníamos antiguamente un walkie cada uno. Los walkies son viejos, se ha intentado, yo he sido uno de los que han reparado walkie para poder funcionar un poco, pero aquí no traen a nadie. La Carde nos dijo hace poco que tenía un amigo técnico en telecomunicaciones, que todavía lo estamos esperando, y hace ya 3 meses que lo dijo, y no tenemos walkie, no funcionan bien, ya son muy viejos, y nada, hasta el momento no hay nada. Gracias, pues bueno, a los teléfonos móviles, el WhatsApp nuevo que hay, y así nos vamos comunicando un poco. Bueno, todo esto también está confirmado por el concejal de personal de Aljaraque. Los concejales tampoco cobran sueldo. Nos cuentan que ahora mismo es de 1.000 euros. Se lo han reducido un 60%, pero ahora se lo van a subir un 35% para rebajárselo un 15%, que es también lo que se lo rebajaron a los funcionarios para poder cobrar y no han cobrado. Vamos, un lío. Y sí que tengo que decir que todo lo sabe el defensor del pueblo de Andalucía, que de momento no ha hecho nada. Pues muchísimas gracias, doña Nuria, por ese reportaje surrealista sobre la surrealista situación de Aljaraque. Bueno, les esperamos mañana a las 8, ya no nos queda más tiempo. Pórtense bien hasta entonces. Un abrazo muy fuerte. Es la mañana de fin de semana sin complejos.